Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Las 9 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estás a primera hora tras estos micrófonos. María Valencia, quien te está hablando, Juan José Núñez. Y para mí es un placer lo que a continuación vamos a estar detonando en cuanto a tema, pero también para la persona que se encuentra tras estos micrófonos. Y pongo el contexto rapidísimo. Hace apenas unas semanas tenía la oportunidad de reencontrarla, precisamente aquí en las instalaciones de TV4. Hace un año y medio que no la veía, que no sabía de ella y tampoco sabía que no regresaba a un programa en el cual yo estuve elaborando muchos años, y que mi querida Tere Escalante, terapeuta, llena de energía, llena de paz, llena de amor y de este tema que vamos a estar platicando, que es la compasión. De verdad, qué placer tenerte por acá. Ay, mi amor, pues yo súper feliz, ya contando los días para estar aquí con ustedes, porque de verdad mi corazón se hinchó de alegría cuando te vi. Oh, y yo de verdad muy feliz de por acá. Y bueno, pues acá María, ahora ya en este espacio, yo les había platicado mucho de mi querida Tere. Tengo muy buenos y gratos recuerdos de muchas de las charlas que hemos tenido, de muchas de las formas. Yo mucho de lo que he abanderado y muchos de los contenidos precisamente surgen y lo he platicado desde ahí, ¿no? De estas miradas compasivas. Y de pronto no entendemos lo que es la compasión y esta forma en la que el simple hecho del mirar al otro, del reconocerle y por ello darle, amarle, aceptarle, el observarle, acompañarle, el tener una empatía, lo hemos dejado tanto de lado y hasta lamentablemente el usar la compasión, entre comillas, como concepto, ya hasta parecía que fuera malo decir, ay, no le tengas compasión, ¿cómo te tienes compasión? No. Y ya lo empezamos como a repeler, exactamente. Sí. Entonces, Tere, por favor, ¿qué sería y qué entenderíamos por compasión? Yo creo que tenemos que ver primero qué es lo que han malentendido de la compasión, porque la compasión no está vinculado con tener lástima a alguien, Exacto, ni tampoco es con una actitud de víctima, ni es una actitud de debilidad. Al contrario, hay que tener muchísima fortaleza para poder comprender y vivir la compasión, porque la compasión es el amor absoluto, libre de juicios, de condicionamientos, en aceptación absoluta de lo que es. Yo definiría que la compasión es el amor divino. Imagínate que Dios no fuera ese amor compasivo. Ya nos hubiera exterminado como humanidad. Es decir, a ver, les dio un planeta hermoso, lleno de vida, de recursos y ya le dieron en la madre. Me los exterminas a todos como los dinosaurios. Pues no, la creación no es así, la creación es compasiva. Entonces, obviamente, desde esta parte de ver que la creación está muy vinculada con la compasión, es el entendimiento de lo perfecto, de lo libre, sobre todo de lo libre de los juicios. Y lamentablemente nosotros nos hemos construido en una actitud y en una responder ante la vida en base a miles de juicios y prejuicios, donde no le hemos dado cabida a la compasión cual debería de ser. Porque bien dijiste tú, la compasión es la empatía profunda y el entendimiento del otro, ¿no? En esa aceptación de esto es lo que es. Y no se trata de quererlo cambiar ni modificar, sino incluso de darle el uso adecuado entendiendo lo que es. Tere, platícanos cómo es que influyen precisamente los factores externos, la sociedad en general, para que este término de compasión se vaya tergiversando poco a poco, porque, por ejemplo, los pequeñitos, está comprobado de que ellos de pequeños sin este tipo de alteraciones tienen compasión y sienten compasión por otros niños, por otras personas, por otros animales. Sin embargo, vas creciendo y esto se pierde. Te vas influenciando. Es que nuestra naturaleza real es ser compasivos. Por eso un bebé, un niño, un animalito es compasivo. La misma naturaleza es compasiva. Tú puedes podar un árbol y el árbol vuelve a crecer. No se pone en una actitud de víctima diciendo, pues ahora no florezco, ya verás de cómo puedes. No. La naturaleza de la creación es ser compasivo, pero lamentablemente conforme vamos creciendo nos van condicionando a debilitarnos. Porque si algo nos fortalece es precisamente que nosotros tengamos esa libertad de respetar al otro y de respetarnos a nosotros mismos desde la compasión. Pero nos han hecho creer que la compasión es algo que nos debilita y que nos vuelve incluso permisivos, cuando no tiene por qué ser así. Yo puedo sentir mucha compasión por ti, pero no por eso te voy a permitir que abuses de mí. Hay que aprender a diferenciar y a combinar incluso la compasión con otros estados de conciencia que te fortalezcan. Por ejemplo, la compasión junto con el perdón son una enorme mancuerna, son un matrimonio indestructible.
o debería de ser indestructible. Pero ni siquiera el perdón lo tenemos claro. Está muy prostituida esta parte de perdonar, porque incluso nos han condicionado, igual que la compasión, para verlo como un sinónimo de debilidad o de sometimiento. Toda la vida nos han llevado a estar pensando todo el tiempo, es que tienes que perdonar. Y si te golpean una mejilla, pon la otra. Y eso no es ni siquiera el perdón. Entonces, para entender, por ejemplo, el perdón, tenemos que combinarlo junto con la compasión, porque separados no se entenderían el uno ni el otro. Porque incluso para perdonar en este juego del perdón, habría que entender que lo que se perdona no son a las personas, sino a las situaciones. Oye, hay quienes luego se posicionan, ¿no? De esa parte hasta de poder y control, en el decir de, y que venga y me pida perdón, o sea, para tener una circunstancia asimétrica y posicionarme y te tienes que humillar, te tienes que venir y decirme. Y entonces a partir de eso, sí, te perdono, pero es por el simple hecho de verlo desde esta perspectiva. Y entonces, desde un juego del ego, totalmente. Estamos todos así, o sea, queremos ver las cosas con unas lentillas que cada uno estamos tergiversando todo. El perdón, esta compasión. ¿Y estás de acuerdo que ante esto no hay compasión? No. En este juego del perdón. Yo en terapia he visto a miles de personas durante tantos años que vienen sufriendo horrores porque no han podido perdonar algo y sufren más por no poder perdonar que por el suceso como tal. Hermanos que nunca se perdonan, No. años así. Y que se dejan de hablar y que incluso pasan a otras generaciones. Que se destruyen, exacto. Sí, o sea, por ejemplo, he estudiado un poco de esto de la genealogía y lo que tiene que ver, ¿no? De que tú repites patrones de padres y abuelos y precisamente esto que toca es muy importante, ¿no? Como hermanos se dejan de hablar y ya después los hijos continúan con ese, ni siquiera no saben. por qué. Ajá, exacto. Pues incluso si lo vemos esto a nivel social, hay guerras interminables donde ya no saben ni por qué están peleando. Entonces imagínate lo poderoso que es incluir en esta actitud o en esta acción del perdón la compasión, porque no puede haber perdón sin compasión. Entonces, por ejemplo, cuando les digo a mis pacientes, les digo, pues es que realmente estás sufriendo mucho porque no puedes perdonar, pues no perdones. Y ponen su carita y me abren los ojos de ¿cómo? Tengo 10, 15 años cuando toda la gente, mis terapeutas me dicen que tengo que perdonar para liberarme, que el perdón es un regalo para mí, que el bla, 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 bla. Digo, ¿pero te ha funcionado? No. Entonces no perdones. Y veo cómo su carita se relaja y hasta respiran. Me dice, entonces no está mal si no perdono. No, pues no perdones. ¿Por qué vas a perdonar a alguien que no te ha pedido perdón? ¿Por qué vas a perdonar a alguien que no es consciente del daño que te hizo? ¿Por qué vas a perdonar a alguien que no ha compensado el daño que causó? A ver, voy a poner una cosa de los petardos que lo aventamos y menciono yo así aquí en la mesa y va a ser muy complicado hablar desde ahí, pero tú eres la persona, yo creo, perfecta para poder hablar de ello. Ante esta circunstancia, vivimos en un país, en una situación social muy compleja, ¿no? Y para muchos, yo por ejemplo he sufrido un par de asaltos y de pronto dices, híjole, o sea, y si viene una rabia y un enojo, ¿no? Y dices, ojalá que... Dices, pues no, o sea, a ver, ¿en qué momento? Y tienes como esa parte en la que tienes que empezar a perdonar. Yo no he sufrido de circunstancias graves, pero quienes sufren de este tipo de cuestiones, por ejemplo, y yo lo he traído mucho también a la mesa, Javier Sicilia. Él es un poeta que tiene una lucha incansable, unas marchas a quienes pues le matan un hijo, a quien, bueno, pues lamentablemente bajo esa premisa, y él hace marchas de silencio, pacíficas, marchas en las que dice, bueno, yo ya tengo un perdón trabajado, una compasión desarrollada, y entonces lo que llamo es no a estas personas que apelan, sino que a todos nos hace falta más poesía. A todos nos hace falta un poco más de humanidad. Nos hace falta un poco más de que nos entendamos y nos veamos. Qué difícil hablar desde allí, que la compasión puede ser un ejercicio en el que alguien puede haber sufrido algo directamente, pueden violentarte, en este caso. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Y cómo lo trabajas para poder decir, no estoy perdonando el hecho bajo esa premisa o que esté permitiéndolo y que diga, está bien y te entiendo y entendemos a los asesinos y sicarios y demás, pero hablar desde una compasión de ahí, ¿qué trabajo y qué podría cambiarnos a nosotros como humanidad, como un México? Ahí te va, Juanjo. Cuando yo les digo a las personas, no perdones, porque para empezar ni siquiera te lo han pedido, y eso es un desorden, no puedes dar algo que no te piden, es porque hay una enseñanza muy poderosa que siempre me quedó a mí muy clara. Incluso fueron las últimas palabras de un gran maestro que fue Jesús. Él dijo claramente sus últimas palabras, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No saben. Tómala. Ahí está claro el ejemplo de lo que es el perdón. Él estaba pidiendo perdón por lo que estaba sucediendo y por la falta de conciencia de los implicados. No estaba pidiendo perdón porque Judas me traicionó, porque Pedro me negó, porque fulano no me defendió.
No, él no estaba desde esa posición de víctima. Él estaba plantado en esa infinita compasión de decir, ellos no tienen la conciencia para darse cuenta de lo que está pasando, perdónalos. Ese es el verdadero perdón. Y lo que se estaba pidiendo perdón era por el suceso. Es muy diferente perdonar el suceso que perdonar a las personas. A las personas no las perdones, porque incluso no hay nada que perdonarles. Esas personas desde su nivel de conciencia pobre o rico hicieron lo que creyeron que era correcto. Si ellos hubieran sabido lo que eso iba a causar, seguramente hubieran hecho algo diferente. Pero la mayoría de las personas hacen las cosas sin tener esa conciencia de que toda acción va a tener una consecuencia. Si realmente despertáramos y floreciéramos ese estado de conciencia y esa compasión, no solamente es tener el entendimiento del otro, sino la compasión por las acciones. Es decir, a ver, esto que voy a hacer o esta decisión que estoy eligiendo, ¿qué va a causar? Esa es una mirada compasiva. Empática. Exacto. Pensando en un futuro. Hay gente que dice, estás loca, ¿por qué siembras árboles y nunca los vas a disfrutar? Pero los que vienen sí. Qué mayúsculo bien que el hacer algo por alguien que no sea para ti, ¿no? O sea, por los demás, por los que vienen después de ti. Y esa es una compasión pura, Juanjo. Es decir, no me importa lo que los demás hagan. Lo que realmente es importante es lo que yo elija hacer. Si los demás están eligiendo equivocarse y tomar decisiones erróneas, pues no me compete. Pero lo que sí me compete es la decisión que estoy tomando yo. No importa cuánto daño puedan hacer los otros, es cuánto bien puedes hacer tú. Esa es la compasión. Oye, y esto viene directamente, creo, a un ejercicio en el que si a ti directamente, como en este caso a alguien que nos está escuchando y que ahorita a través también de este mismo, porque es un podcast que también se está subiendo a redes sociales, si lo quieres compartir y a través de Spotify le haces llegar también este mensaje a alguien en el que a lo mejor está inconsciente en sus sucesos, en lo que cotidiano ha estado haciendo, no sabe, no implica y a lo mejor siempre está viendo su bien inmediato. Bueno, pues, ¿por qué no hacer un paro? Y que ahorita, después de esta pausa, te invito a ti que nos escuchas y a que a ti también, mi querida Tere, nos ayudes a que reflexionemos cómo ese bien mayúsculo, desde atender una compasión, podría jalar a terceros. Es decir, mis hijos, que empiecen a ver cómo actúo con mi vecino, que mis pareja, que a todos aquellos amigos, compañeros de trabajo empiecen a ver, oye, es que no te enoja que esté haciendo esto y que y buscando esa revancha y que lo inmediato. Vámonos tranquilos, o sea, esto se trata de que ahorita cambiemos para que en el futuro precisamente beneficiemos estas cosas que a lo mejor no nos va a tocar, pero en un futuro tenga que ser algo. Una repercusión importante. Estamos platicando de la compasión. Esto que pues nacemos con ello, sin embargo a medida que crecemos pues se va perdiendo un poco el sentido, ¿no?, de esta palabra, de lo que significa y de las acciones que se deben tomar al respecto. Está con nosotros nuestra especialista Tere y estábamos platicando de eso. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros llegar o acceder a esa compasión? El poder perdonar realmente y pues sí, no es dejarlo pasar, pero sí darle vuelta a la página y continuar por nosotros, no por la otra persona, sino por nuestra propia salud mental. Claro, mi amor, yo creo que algo que no nos permite tomar la compasión son precisamente toda esta serie de condicionamientos y juicios que nos han programado desde siempre. Entonces ahorita Juanjo decía algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando dicen, es que no te enoja que tu vecino haga lo otro? Pues es que tú tienes el poder de decidir qué te enoja y qué no te enoja. Si dejarlo fluir y decir, esto no tiene nada que ver conmigo y lo dejo pasar. No es personal. No es personal, la gente simplemente está haciendo cosas y tú eliges si te enganchas, si no te enganchas, si te enojas o te pone feliz eso. Todo el tiempo es una elección, es como si por enfrente de ti pasara una bandeja de elecciones y de situaciones y tú bajas de la bandeja lo que quieres experimentar. Si hay algo que no te gusta, como en los restaurantes chinos, pues lo dejas pasar y esperas a que venga lo que te gusta, ¿no? Y entonces ya lo bajas. Pero no, regularmente no hacemos eso porque todo el tiempo nos sentimos con el poder o la facultad de ser el dedo juzgador, de decir eso está bien o eso está mal, sin darnos cuenta de qué estás haciendo tú. ¿Qué estás haciendo tú para marcar la diferencia? Entonces, mucho de lo que nos impide experimentar la compasión es precisamente toda la cantidad de juicios y prejuicios que tenemos insertados en nuestra cabeza que no nos permiten experimentar este nivel de conciencia. Tenemos como una congestión a nivel de nuestro cerebro de información que la mayor parte de esa información es basura. Yo me atrevería a decir que el 98% de la información que tenemos en nuestra memoria no sirve. Es como si tuviéramos un gran moco en la cabeza que no nos deja respirar como deberíamos.
donde incluso la glándula pineal, la hipófisis, todo no están haciendo su función porque están llenos de tantos pensamientos que al final del día son energías congestivas que no te permiten experimentar esa visión mucho más amplia de lo que es la vida, de lo que es la verdad, porque la vida, pues al final del día siempre es justa, aunque no lo entiendas, aunque no te guste o aunque esperes algo diferente, es justa y es perfecta, porque no solamente se trata de tener un beneficio mezquino que solamente te compata a ti, sino que también esto es por el beneficio de alguien más. A lo mejor muy a manera de broma, platicando con unas amigas, dice, es que la vida no es justa, llevo años ahorrando para tener mis boobies doble D y no he podido. Le digo, ay sí, mira, imagínate que Dios está tratando de parar la guerra en algún lugar del mundo y construyendo una constelación nueva porque alguien ya le dio en la madre y no ha tenido tiempo de venirte a dar tus boobies doble D, ¿no? Y ella dice, sí, ¿verdad? Le digo, pues no marches. O sea, la vida, la creación como tal, está haciendo todo lo necesario, lo que es perfecto y lo que es justo para que la vida siga. Y tú estás atorado porque no sucede lo que a ti te conviene, solamente a ti. Entonces es como pensar en esta parte compasiva de que el bienestar no solamente es personal, es expansivo. Si solamente tú estás bien y los demás no, eso no tiene nada de saludable ni de equilibrado. No hay como un chequeo ecológico ahí. Si realmente quieres experimentar la compasión es entender que todo lo que sucede en esta vida, lo entiendas o no, te guste o no, esperes otra cosa o no, es perfecto, es una manifestación divina de la creación y es para tu más alto bien. Y esto precisamente se podría relacionar, ¿no? Con el... nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Este egocentrismo que guía mucho esta sociedad, sobre todo contemporánea, y que resurge a través de las redes sociales. Por ejemplo, Instagram es el nido del ego claro, más grande a nivel mundial. Ya ni siquiera Facebook. En Facebook todavía es como de que, bueno, mis amigos, no sé qué. En Instagram es literal, tu muro son puras fotos de ti, tus historias es puro yo. Y en tus buenos momentos, además. Exactamente, ni siquiera es como la realidad. Y todo esto cómo se ha ido tergiversando en la concepción, ¿no?, del ser humano, y nos ha llevado poco a poco a más de estas situaciones. Como bien lo comentas, cada vez vemos más pleitos, cada vez vemos más gente que se pelea por cualquier cosa, por un subway, por una parada del camión, por un chicle, y llegan a situaciones donde incluso llegan a agresiones físicas de gravedad, donde llegan a quitarle la vida a la otra persona y dices, por nada. ¿Qué onda? Exacto. O sea, imagínate a qué grado de deshumanización hemos llegado, donde hemos hecho a un lado la compasión. Cuando la compasión es un regalo que por naturaleza divina nos corresponde y deberíamos de haber cuidado como el más preciado regalo que nos dio la creación como tal. Y sin embargo, si algo han visto que nos debilita es precisamente el que nosotros nos volvamos personas compasivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos llenan de condicionamientos, de juicios y prejuicios, de bueno o malo, creando separación para que precisamente el ser humano se deshumanice. Entonces, la mejor manera de volver a nuestro ser, a nuestra esencia, y de que realmente podamos ver un cambio significativo en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras familias, es a través precisamente de esa compasión, de esa mirada compasiva, que cualquier cosa que tú hagas no solamente te va a impactar a ti, va a impactar a los otros. Y eso nos llevaría a muchas acciones en lo cotidiano, incluso ser prudente con lo que decimos, ¿no? De repente mencionábamos mucho ayer, precisamente platicando con otro gran amigo, decía lo importante que a veces pueden ser las palabras, y hacemos alusión a la película de Mi encuentro conmigo, de Bruce Willis, donde el papá está enfurecido porque la mamá tuvo que ir al colegio a ver qué pasaba con el niño, y el niño llega a su casa y el papá enojado le dice, por tu culpa tu mamá se va a morir. Es una total imprudencia y un juicio enorme que marca el destino de una persona. Ahí cero compasión. Solamente en ese momento la persona experimentó su dolor y no se dio cuenta del dolor de los otros. Y es entender bajo la ley o la lupa de la compasión que no solamente tú experimentas dolor, el otro también experimenta dolor. Y también experimentas alegría y felicidad, y el otro también experimenta alegría y felicidad. Entonces esto nos llevaría a ser un poquito prudentes antes de abrir la boca, porque eso le puede marcar el destino a alguien en una acción tan cotidiana como eso, ¿no? El hecho de decirle a un niño, hazte para allá porque me estorbas. Sí.
dices, a lo mejor eso no lo notas o lo ves en lo cotidiano como algo normal, pero ¿qué le estás enseñando a esa criatura que apenas está empezando? Y lo que a él le refiere. Y cómo le va a impactar en su destino. Sí. A ver, es que luego las palabras que nosotros tenemos, exacto, luego la poca educación emocional o parte de esta empatía no nos permite, ¿no?, el ponernos precisamente y cómo dañamos con las palabras, con estas acciones, y entonces hablamos precisamente de esa responsabilidad afectiva que deberíamos de tener para con otros. Y yo quisiera plantear, y ya casi para cerrar la charla, durante muchas ocasiones, fíjate que a mí que me encantan todos los estudios de neurociencias, vi en una revista Frontier hace ya algunos años, y yo siempre lo platico cada que tengo oportunidad, y se los he platicado a muchas personas, y a ti, Tere, en particular, aquí, que eres especialista precisamente en todo ello. Hablaba desde la neuropsicología que estos estudios cuando alguien está, estas experiencias cercanas a la muerte, se han hecho estos estudios poniéndoles estos electrodos en las personas. ¿Y qué sucede, no?, en los cerebros y todos cuando aquellos que regresan precisamente y que por alguna circunstancia los reaniman y dicen, vi toda mi vida pasar por algunos segundos y pude ver y me despersonalicé y pude observar. Y bueno, esta revista anotaba de que sí, en nuestro cerebro, en esta parte del hipocampo, en donde puede conectar todas las emociones, en esta parte en la que podría revisarse toda nuestra vida, están las emociones y está nuestra memoria juntos, ¿no?, en esta parte del sistema límbico. Y que ahí, precisamente en ese momento, entre 30 segundos hasta 6 minutos está documentado de que precisamente en lo que se van haciendo esa poda neuronal, va una serie de cosas sucediendo en nuestro cerebro y vas viendo las imágenes de tu vida, pero todas aquellas a las que le dedicaste emociones. Emociones fuertes, emociones no negativas, sino emociones que te dieron a lo mejor un sentimiento negativo, como estas frustraciones, esos enojos, esos rencores, pero también todo aquello que disfrutaste. Es decir, si vamos a apostar porque en ese banquito vayamos guardando emociones favorables, cosas bonitas, ¿por qué esa compasión debería justamente llevarnos a un momento especial en el que dices, oye, yo me quiero ir con unos recuerdos, entre comillas, en el que todavía hay conciencia, que sean favorables, en lugar de guardar en ese banco tantos enojos, tantas frustraciones, tantas peleaderas, una compasión que debería privilegiarse? Y te voy a decir qué es lo que sucede, mi amor. Eso que realmente nombras, nosotros, o yo en especial lo llamo el poder o el regalo de la redención. La redención es el auténtico arrepentimiento y perdón. Y solamente puede suceder cuando experimentas precisamente eso, que ves tu vida en un segundo, la vuelves a experimentar, pero no solamente desde tu persona, sino también experimentas lo que hiciste al otro. Y es un regalo, como decir, a ver, date cuenta, en ese momento se da este despertar de conciencia y dices tú, no marches, la regué. ¿Qué tal? ¿Qué hice? Y en ese momento tienes la oportunidad, porque es el último regalo que te da la creación, de arrepentirte o no. Y una vez que tomas ese regalo, puedes compensar el daño. Por eso las personas cuando regresan desde ese proceso de muerte, regresan y cambian y le dan un nuevo significado a su vida, porque saben que tienen que compensar sí o sí el daño que causaron. Tere, rápidamente antes de irnos, ya nos queda un minutito por ahí. El hablar de compasión tampoco significa el poder aceptar que alguien denigre tu persona o perder, ¿no?, esa dignidad. Entonces también nada más finalmente aclarar este punto rápidamente. No, esta parte de la compasión es precisamente cuidar tu dignidad, pero también cuidar la dignidad del otro. Tener incluso la fuerza de decir, esto que estás haciendo lastima, esto que está sucediendo me duele, porque también es un acto compasivo ayudarle al otro que se dé cuenta de su mal. ¿De acuerdo? Entonces eso es bien interesante. Querida Tere, te queremos agradecer infinitamente. Yo en lo personal, la verdad, estoy muy contento de este espacio en el que hayas tenido la oportunidad de explayarte. Luego en otros momentos no nos daba como tiempo para poder explorar más a fondo y bueno, pues precisamente esto está pensado de esa manera. Espero que te haya gustado la experiencia y que quieras repetirla. Nosotros estamos fascinados de tenerte. Yo en lo personal, la verdad, encantado.